A ver, pensemos un momento en nuestros océanos. Son inmensos, ¿verdad? Cubren más del 70% de todo el planeta. Pero, y aquí viene lo importante, bajo esa superficie tan espectacular se esconde una amenaza silenciosa, persistente, que está cambiando la vida marina para siempre. Y no hablamos de poca cosa, ¿eh? Son millones y millones de toneladas de plástico las que acaban en el mar cada año. Pero ojo, porque lo que vemos a simple vista, esas botellas, esas bolsas, eso es solo la punta del iceberg. El verdadero problema, el gordo, empieza cuando todo ese plástico empieza a romperse en pedazos cada vez más pequeños. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se lucha contra algo que es prácticamente invisible, un enemigo que está por todas partes? Pues bien, la respuesta podría estar en una tecnología que, la verdad, ya está cambiando las reglas del juego en muchos otros campos. Vale, pero antes de hablar de soluciones, vamos a meternos de lleno en el problema. Vamos a entender de verdad qué es esta plaga del plástico y por qué es tan peligrosa. 8 millones de toneladas. Repito, 8 millones de toneladas. Eso es lo que se calcula que acaba en los océanos cada año. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y lo peor es que, con el tiempo, todo eso se transforma en un problema mucho, mucho más pequeño y difícil de atrapar. Y aquí los tenemos, los protagonistas o más bien los antagonistas de esta historia, los microplásticos. ¿Qué son exactamente? Pues son partículas diminutas, de menos de 5 milímetros, que vienen de la descomposición de plásticos más grandes o que, directamente, se fabrican así de pequeños. No nos engañemos por su tamaño, ¿eh? Su impacto es gigantesco. Además, es que hay de dos tipos, para que nos entendamos. Por un lado están los primarios, que son los que se fabrican ya así de pequeños a propósito. Pensad en las microesferas de algunos cosméticos, por ejemplo. Y luego están los secundarios, que son la gran mayoría, y que básicamente son trocitos de cosas más grandes, botellas, bolsas, lo que sea, que el sol y las olas han ido rompiendo poco a poco. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Porque, a ver, esto ya no es solo un problema de los peces o de los océanos, es que nos afecta directamente. Hay estudios muy recientes con organoides humanos, que son como versiones en miniatura de nuestros órganos creadas en laboratorio, que demuestran algo bastante alarmante, que los microplásticos pueden dañar nuestras células. Y hablamos de daños en los pulmones, en el cerebro, en el intestino. Vale, el panorama es complicado, lo sé, pero frente a un desafío tan enorme está surgiendo una aliada, una muy potente, la inteligencia artificial. Y que quede claro, no es una solución mágica que lo arregla todo de golpe, pero sí que es una herramienta que puede cambiarlo todo. A ver, ¿por qué necesitamos la IA para esto? Porque el océano es un caos. Es súper complejo. Los modelos que usábamos hasta ahora, los de siempre, pues se quedan cortos. No dan para predecir a dónde van a ir a parar todos esos millones de trocitos de plástico. La IA, en cambio, es como tener unas gafas especiales. Puede analizar una cantidad brutal de datos y encontrar patrones donde nosotros solo vemos, pues eso, caos. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hace? Pues no es magia. La IA lo que hace es coger datos de un montón de sitios, de satélites, de sensores en el mar, de las corrientes, del tiempo, de todo. Y con toda esa información, crea una especie de mapa dinámico de la contaminación. Es casi como si tuviéramos una previsión del tiempo, pero en lugar de decirnos si va a llover, nos dice dónde está y a dónde va a ir el plástico. Muy bien, suena genial. Pero, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Pues la estrategia que sigue la IA se puede resumir en 3 pasos clave. Primero, predecir. Y esto es fundamental. La IA no solo te dice dónde está el plástico ahora, sino que te dice dónde se va a acumular. Esto nos permite adelantarnos al problema. Pasamos de reaccionar a ser proactivos. Segundo paso, detectar, o sea, localizar y seguir la contaminación en tiempo real. Y tercero, y no menos importante, intervenir. Usar toda esa información para que las limpiezas sean más efectivas y para crear mejores políticas. Y esto, de verdad, pone sobre la mesa por qué el cambio es tan necesario. Pensadlo, el método de antes era coger una muestra de agua, llevarla al laboratorio y contar los trocitos uno a uno. Un proceso lentísimo y carísimo. Es que es imposible vigilar los océanos así. Y aquí es donde la IA entra en juego a lo grande, porque no trabaja sola, sino que coordina todo un arsenal de tecnología. Hablamos de satélites que vigilan desde el cielo, drones que escanean la superficie, vehículos submarinos que se sumergen a explorar, de todo. E incluso en el laboratorio, con la microscopía automatizada, el análisis se acelera una barbaridad. Pero cuidado, porque intervenir no es solo salir a limpiar, eso es importantísimo, claro. Pero la IA también va a la raíz del problema, a la prevención.
Ya se está usando para diseñar filtros de agua mucho más inteligentes o incluso para ayudar a crear nuevos materiales biodegradables. La idea es cortar el grifo de la contaminación. La verdad es que, con todo esto, es fácil venirse arriba y ser súper optimista. Y hay motivos para ello. Pero como siempre, hay que poner los pies en la tierra y ver la realidad, con sus desafíos y sus problemas. Entonces, la pregunta del millón, ¿es la IA la solución definitiva? ¿La bala de plata para nuestros océanos? Y bueno, la respuesta, como suele pasar, no es un simple sí o no. Es más compleja. La IA es una herramienta potentísima, sí, pero no es una varita mágica. Nos encontramos con barreras bastante serias, la verdad. Para empezar, el coste. Esta tecnología es carísima. Luego, los datos. Faltan datos de muchísimas zonas del planeta, y eso hace que los modelos no sean perfectos, que tengan sesgos. También está la brecha tecnológica global, la diferencia entre países. Y por último, que muchas de estas ideas tan geniales, pues todavía son prototipos. Aún tienen que pasar del laboratorio al mundo real. Mirad, este gráfico sobre la madurez de la tecnología lo explica muy bien. Nos muestra que, por ejemplo, la IA para identificar plásticos en un laboratorio está ya muy avanzada, casi lista para usarse a gran escala. Pero otras cosas, como los modelos para predecir a dónde irán las corrientes de plástico o para simular el efecto de nuevas leyes, pues están mucho más verdes. Todavía queda camino por recorrer, hay que ser realistas. Vale, entonces, con todo esto en mente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué futuro les espera a nuestros océanos? Está claro que la tecnología nos está abriendo una puerta increíble, pero el futuro, el de verdad, depende de mucho más que unos cuantos algoritmos. Y es que al final, la clave es esta. El mayor reto no es la tecnología, somos nosotros. Es un reto humano. De nada sirve tener la inteligencia artificial más potente del mundo si no hay cooperación entre países, si no se comparten los datos, si no hay voluntad política. Sin todo eso, se quedará en una buena idea y poco más. Y bueno, con esta reflexión lo dejamos. La inteligencia artificial nos está poniendo un espejo delante. Nos está dando un mapa detalladísimo de un problema que nosotros mismos hemos creado. Y nos da herramientas para solucionar lo que hace unos años parecerían ciencia ficción. La gran pregunta, la que de verdad importa, es si como humanidad vamos a estar a la altura. La tecnología nos enseña el camino, pero ¿estamos dispuestos a recorrerlo?